Continuamos con los cocos piógenos. Ahora nos toca ver los cocos piógenos, pero los gram negativos. Y en este grupo se encuentran especialmente dos, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, que son unos diplococos gram negativos arriñonados. Entonces, de eso hablaremos en los siguientes minutos. Neisseria gonorrea es una de las bacterias más famosas, no por importante, sino por su contaminación, agrupado de a dos diplococo, son aerobios estrictos, aerobios estrictos. Su cultivo es en agar chocolate o el agar taller Martin, que es más elaborado, porque son muy exigentes nutricionales. Al ser muy exigentes nutricionales, entonces en los libros en inglés mencionan bacterias, fastidious bacterias en inglés. Y fastidious quiere decir muy exigentes. Pero los mexicanos tradujeron los libros y dijeron bacterias fastidiosas. Entonces, cuando alguien diga son unas bacterias fastidiosas, no es que molesta mucho, sino que es muy exigente nutricional y su reproducción, su cultivo es muy complicado, muy complejo. Por eso son muy exigentes nutricionales. Son inmóviles, no esporulados y no son flora normal, pero se encuentra en un reservorio humano. Eso quiere decir que se transmite de humano a humano. No quiere decir que es flora normal de uno, sino es que es flora contaminante, pero el único reservorio es el humano. Y mientras exista libertades, seguirán existiendo las infecciones de transmisión sexual. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, unos lindos diplococos riñonados. Aquí pueden ver dos, 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 que están acá, ¿no? Aumentados. Entonces, es así como se presenta morfológicamente y es una lámina oficial del CDC de Atlanta que dice Neisseria gonorrea. Entonces, es real. Esta es otra lámina donde se puede ver los diplococos. Cuidado que crean que estos son los diplococos. Estos son polimorfonucleares, son los callados, los neutrófilos, y pueden encontrarse estas bacterias dentro, ¿no? O fuera de las mismas. Riñonados, diplococos gram negativos. Y como dice Piógenos, también producen pus. Entonces, ya conociendo sus características, ¿no? El cultivo es muy importante, ya sea agar chocolate porque tiene apariencia de una lámina, de una tableta de chocolate, ¿no? O elaborado, que es el taller Martin. Las colonias son transparentes, ¿no? Y necesariamente utilizan dióxido de carbono al 5% para su supervivencia, pese a que son aerobios estrictos, necesita un poquito, una pizquita de CO2. ¿Y cómo se obtiene? Los textos dicen frasco con vela de absorbancia, frasco con vela de absorbancia. Entonces, en un frasco, en un tarro o en un frasco de vidrio o en un tarro, se colocan los cultivos, las cajas Petri, y se introducen dentro de este recipiente, se coloca una vela, se enciende una pequeña vela, se tapa y mientras haya oxígeno, la vela está prendida. Cuando se acabe el oxígeno en ese espacio tan pequeño, ¿sí? Se acabó el oxígeno y comienza a salir, ¿no es cierto? Cuando está la vela prendida, está eliminando CO2, ¿no? Consume, se apaga y ese porcentaje de CO2 alcanza aproximadamente al 5%. Esito necesita como una pizquita para que desarrolle. Y para que vean que es complejo, a las 24 horas están muy pequeñas, son colonias transparentes, como gotas de rocío, bien chiquititas, transparentes, y a las 48 horas han crecido un poco más. Entonces, a veces hay que esperar de 24 a 48 horas, ya que estafilococos y estreptos solo necesitamos de 18 a 24 horas, pero aquí necesitamos entre 24 y 48 horas. Pero nuestro agar chocolate es simplemente un agar sangre calentado. Cuando calentamos el agar sangre, ¿no? En su preparación, el glóbulo rojo se abre y sale, ¿no es cierto? Sale
el heme, y el heme de la hemoglobina va a producir un nutriente extra en el agar chocolate porque son muy exigentes nutricionales. El agar Taller Martín, su base es el agar chocolate, pero viene con aditamentos, viene con antibacterianos, viene con vancomicina, con colistina, con anfotericina B, que es contra los hongos, y con trimetoprim. Todo esto, ¿para qué? Para que inhiba el crecimiento de bacterias gram positivas y de algunos gram negativos y de hongos, y solamente crezca Neisseria gonorrea, que es muy difícil de aislar. En las pruebas bioquímicas se debe hacer la prueba de oxidasa, ya sea con un disco o en papel, donde se agarra un poco de colonia y se le embadurna en esta prueba de papel de oxidasa. Si se pinta de color lila o azul, ¿qué quiere decir? Que es oxidasa positivo. Y si no pinta, es oxidasa negativo. Estos son oxidasa positivo, por excelencia. Y para confirmar si es Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis, se hace la prueba de los azúcares. Se colocan tubitos con cultivos de diferentes azúcares y tiene que darnos glucosa positiva de color amarillo, porque todas son rosadas, y si ha acidificado el medio, es amarillo, glucosa positiva, maltosa negativa y sacarosa negativa, que no han sido fermentadas. Entonces, estas tres nos sirve para confirmar más la oxidasa que este es Neisseria gonorrea. Dentro de sus factores de patogenicidad, presenta estos pilis, que son las pilinas, estos pelos, que tienen la pilina, que es la proteína que hace que se muevan y que se adhieran, porque son factores de patogenicidad para adherirse a la mucosa. Se adhieren a la mucosa genital y no se salen más. La proteína POR, ¿no es cierto?, sirve para la identificación de los diferentes subtipos. Tenemos el POR A, el POR B, con 18 subtipos y 28 subtipos, ¿no? Que vienen a ser las variedades de la Neisseria gonorrhoeae para fines epidemiológicos. La proteína OPA, ¿no? De OPA no tiene nada, es la que se adhiere a las células epiteliales. Ya tenemos dos factores de adherencia, los pilis y la proteína OPA. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la proteína RPM, que no tiene importancia clínica, y de la pared celular, ya que es una gram negativa, aquí estamos recordando que es una gram negativa, aquí en los lipopolisacáridos que están por fuera de la membrana externa, tiene, ¿no es cierto?, lipooligosacáridos. Y ahí está el antígeno O, y el antígeno O es una toxina que también va a actuar sobre el epitelio genital. Proteína fijadora de hierro, la FBP, la Ferrum Binding Protein, que es una proteína que va a fijar el hierro en los genitales, ¿no? Y va a ayudar a que se instale la bacteria y produzca la patología genital. Finalmente, la proteasa IgA1, como es proteasa, es una enzima que destruye a la inmunoglobulina A, por lo tanto es una anti-IgA. La mucosa, todas las mucosas tienen inmunoglobulina A, que es bactericida y que ayuda a que no invadan los agentes patógenos. Pero ¿qué hace esta bacteria? Tiene su proteasa IgA1, elimina todo este moco, la IgA, y pueden penetrar. Por eso que son muy, pero muy patógenos. Entonces, aquí le presentamos, ¿no es cierto?, a Hazi el sucio, que se presenta en esta ocasión con su uretritis gonocócica, ¿no? Invade la uretra peniana del varón, ¿no? Y en la mañana se presenta una gota de pus, porque hay una inflamación. Entonces, esto se llama la gota matinal de la Neisseria gonorrea, de la gonorrea, con una secreción blanquecina que es el pus. Entonces, si tú ves esto en un paciente, esto quiere decir gonorrea y le damos el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser, ¿no es cierto?, fácil y práctico. Aquí tenemos otro Pikachu
con su secreción purulenta. Y esa su secreción purulenta nos está avisando este poquito que también se trata de una uretritis. Entonces, en el varón se produce la famosa uretritis gonocócica. Mientras tanto que en las damas, como tiene una uretra muy corta, una uretra muy pequeña, entonces lo que se produce es una cervicitis. Va a atacar al cuello del útero, al cervix uterino, y va a inflamar y va a comenzar a salir un flujo blanquecino. Ese flujo blanquecino que estamos viendo acá es un flujo vaginal de leucorrea, y este flujo vaginal de leucorrea entonces es producido por la inflamación de la Neisseria gonorrea en el cuello del útero. Escurre por la vagina y muchas veces se confunde con la flujo vaginal normal. La uretra está acá arriba, entonces no ataca la uretra, sino el cervix. Entonces aquí hay uretritis gonocócica en el varón, cervicitis gonocócica en la mujer. Para ambos, el tratamiento es ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral, dosis única. Ciprofloxacina, que es, ¿no es cierto?, una quinolona de 500 miligramos vía oral, dosis única. Una sola pastilla. Ese es el tratamiento tan simple y la prevención es mejor. Entonces, no tienen que asustarse si se han infectado o si algún pariente está enfermo, tienen que avisar. Y esto es, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, como la patología más importante. Pero también tiene sus complicaciones. Cuando la madre está embarazada y se ha contagiado antes de parir con Neisseria gonorrea, al pasar el chilpayate por el canal del parto, se contamina con el flujo vaginal de la mamá y le puede dar una conjuntivitis neonatal. Esta conjuntivitis neonatal es la que están viendo acá, con pus en su ojito y después pierde la vista y ceguera. Igual acá. Por eso los que saben y los que no saben, hoy van a aprender y recordar que cuando nace la guagua, se le coloca, se le hace se le corta el cordón umbilical, se hace una suturita, se hace un nudito, se le amarra bien para que no se le sangre, se le pincha vitamina K al recién nacido como anticoagulante para que no se le sangre, y a continuación se le coloca una pomadita oftálmica antibiótica, cloranfenicol, terramicina, se le baja el párpado inferior y se coloca como si fuera un dentrífico en miniatura, ¿no?, un chorrito, un choricito de cremita en el párpado inferior en ambos ojos. Y esa es la profilaxis para evitar esta enfermedad. A todos los niños, para absolutamente a todos los niños en todo el mundo, se hace el mismo procedimiento. ¿Para qué? Para evitar la conjuntivitis de inclusión o conjuntivitis neonatal, para evitar eso. Y después, esa conjuntivitis que tiene pus va a ocasionar una ceguera en el niño. Estos niños han nacido seguramente en un parto domiciliario donde no se ha controlado, donde no se ha verificado y donde se ha contaminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta ocasión. Pero ¿cuál es la importancia odontológica? La importancia odontológica es que caras vemos, Pikachus no sabemos, entonces te puede producir faringitis gonocócica. Y la faringitis gonocócica, ¿no es cierto?, como están viendo a la derecha, es una de las afecciones que va a atacar exclusivamente amígdalas, ¿no? ¿Por qué razón? En las relaciones orogenitales o bucogenitales con una persona que tiene gonorrea. De tal manera que esto se puede apreciar y el paciente puede venir. ¿Cómo podemos saber? Solamente preguntando antecedentes, ¿no?, epidemiológicos. ¿Tuvo relaciones sexuales peligrosas? ¿Qué son relaciones sexuales peligrosas? Tener relaciones sexuales sin preservativo y con persona desconocida. Entonces el estudiante puede venir, ¿no es cierto?, con su gonorrea
Y si viene con su gonorrea, dice, esto tengo, doctor, pero ¿qué ha pasado, chango? O señorita, sí, es que usted sabe la pasión, que no sé qué. Bueno, ya, va a pasar, pero ha sido relación peligrosa. Sí, doctora, era sin preservativo, con persona desconocida. No, doctor, es mi compañero, se sienta a mi lado. Es desconocido. No porque se sienta a tu lado, es tu conocido, caras vemos, Pikachu no sabemos. Entonces, tienes que tomar en cuenta peor las embarazadas y también en la parte odontológica. Entonces, ¿cómo se previene? ¿Qué nos dicen los de hábito? Nos dicen abstinencia y fidelidad. Amén. Pero tienen razón. Pero si no puedo abstenerme y tampoco puedo ser fiel, entonces preservativo. Eso sí, ahí sí tú vas a evitar que tengas estas infecciones, ¿no? Espero que les haya gustado, así de cortito, así de bonito, y no te olvides de prevenir antes que lamentar. Bueno, vamos a pasar a la otra Neisseria, que es la Neisseria meningitidis. Y la Neisseria meningitidis, ¿no es cierto?, es igual un coco gram negativo, agrupado de A2 diplococo, aerobio estricto, muy exigente nutricional, chocolate Taller Martin, inmóvil, no es por un lado, encapsulado, a diferencia de Neisseria gonorrea, este es encapsulado, tiene su cápsula, ¿sí? Y también se transmite desde el cervorio humano. Es otra lámina original donde se pueden ver los diplococos gram negativos, como puedes ver acá, riñonados. Y esta Neisseria que estás viendo aquí, ¿no es cierto?, que son diplococos gram negativos, tiene su gran importancia porque van a producir meningitis. Entonces, el cultivo tienes que tomar en cuenta que hay que hacer frasco con vela de absorbancia, con CO2 del 5%. Es también oxidasa positivo y también las colonias, ¿no es cierto?, son microscópicas, son transparentes como gotas de rocío, pero la diferencia está en la prueba bioquímica. Entonces, en la prueba bioquímica, si bien son oxidasa positivos, glucosa positivo, ¿no es cierto?, glucosa positivo, maltosa positivo y sacarosa negativo, ¿no? Entonces, aquí está fermentada la glucosa, fermentada la maltosa y no fermentada la sacarosa. Entonces, aquí van a cambiar glucosa positiva, maltosa positiva y sacarosa negativa. Entonces, todo lo que está amarillo es positivo y todo lo que está rosado es negativo. Dentro de estas características, ¿no es cierto?, se tiene que tomar en cuenta que esta bacteria, ¿sí?, tiene una clasificación a partir de su estructura antigénica. Entonces, lo malo es que tiene varios subtipos. El subtipo A, el B, el C, y el C se divide en C1 positivo y negativo, el W135, el X, el y actualmente el Z, septa prima y Z. Y estos 13 serogrupos definidos por la característica de la cápsula, ¿no es cierto?, nos van a dar diferentes infecciones. Los más importantes son el serogrupo A, el B, el C, el Y el W135. El A se encuentra más en África, ¿no es cierto?, donde se comienza una vacunación si vas a ir allá. El B es el más letal y el que está difundido en todo el mundo, ¿no es cierto?, inclusive en Latinoamérica, Bolivia, ¿no? El C es más casos, pero más raro, este es el más letal y el más frecuente. El W135, ¿no?, que es un problema por ejemplo, en la Meca, cuando han ido a Arabia Saudita los musulmanes, ahí es donde se infectan, porque como es un virus que está en las fosas nasales, como reservorio, se transmiten de persona a persona por las gotitas de flujo, al hablar, al estornudar, al toser, y
es muy fácil el contagio. Entonces, actualmente para ir a la Meca en su peregrinación, los musulmanes tienen que llevar un certificado de vacunación exclusivo para el W135. El X es de gran expansión en meningitis en África. El tipo Y ha sido uno de los últimos que ha emergido en Norteamérica. Entonces, en América, en Latinoamérica, tenemos el B, que es el más frecuente, ¿no? Y en Chile, aparte, tenemos el W135, que siempre hay brotes epidémicos. Entonces, como hay tanta variedad, existen vacunas casi para cada uno. En Bolivia no tenemos esta vacuna, pero sí, ¿no es cierto? Podemos comprarlas si es que vamos a viajar a algún lugar. Ha existido dos brotes epidémicos en Bolivia, el 2014 y el 2018, y solamente quedó como brotes 3, 4, 5 casos máximo en cada caso, en cada año, el 2014 y el 2018, y ha sido controlado. Solamente son brotes aislados que se puede controlar. Este es su cultivo en el famoso agar chocolate, que más está muy rojo, es color chocolate. Ahí está la prueba de oxidasa positiva y las colonias como gotas de rocío. Y visto al microscopio, ¿no es cierto? Electrónico, se puede ver que tiene su cápsula, y su cápsula es el componente que le diferencia en serotipos que hemos mencionado, ¿no? Tiene varios factores de patogenicidad, los pilis que van a unirse, que van a ayudarse a unirse, la IgA proteasa, que inhibe a la inmunoglobulina A de las secreciones de las mucosas, ¿no es cierto? El LOS, lipooligosacárido, que son, ¿no es cierto?, unos compuestos bactericidas que se encuentran en la superficie, ¿no es cierto? Y que van a enmascarar a la acción del anticuerpo. Cuando venga el anticuerpo, no le dejan entrar al anticuerpo y le toman el pelo, entonces no puede haber una inmunidad permanente, ¿no? Entonces, en resumen, tiene los pelos, las pilinas, que son de adherencia, el OPA, que también es otra proteína de factor de adherencia, el lipooligosacárido es una endotoxina, tenemos la enzima proteasa, ¿no es cierto?, que va a destruir el epitelio para que ingrese, la cápsula que es antifagocitaria y sirve para los serotipos junto con el por A y el por B, y aquí cuando ingresa por la orofaringe, puede atravesar, puede atravesar el epitelio, aquí el moco, porque elimina con su anti-IgA y puede atravesar el epitelio y puede llegar al torrente sanguíneo. Cuando llega al torrente sanguíneo, inmediatamente se dirige a encéfalo porque le encanta llegar a meninges. Y ahí es donde produce su contaminación y su patogenicidad. Entonces, aquí podemos ver con mayor precisión cómo ingresa. Entonces, es muy fácil de transmitir. Entonces, si una persona está infectada, al hablarte ya te está contagiando. Los brotes que han habido acá, el 2014 ha sido en la cárcel de San Pedro, cuando la gente, algún visitante ha ido, ha hablado y ha contagiado. ¿Y quiénes han muerto? Los inmunosuprimidos, los que tenían VIH-Sida, los que tenían tuberculosis, los viejitos y los niños han fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque son más débiles y más propensos. Ingresa la bacteria, y la bacteria cuando llega a la orofaringe atraviesa el epitelio y puede llegar hasta el torrente sanguíneo. Llega al torrente sanguíneo e inmediatamente de la nasofaringe se va a dirigir a las meninges. ¿Y qué va a producir en las meninges? Va a producir el síndrome meningio. Entonces, el paciente con meningitis va a estar con fiebre intensa, alta, 39-40 grados, una cefalea también intensa ocasionada por la fiebre, y lo más importante y lo más interesante es la rigidez de nuca o hiperextensión de cuello. Entonces el paciente está con su cuello hiperextendido, su nuca rígida por los músculos de la región. Fíjense aquí, la señora está echada y le decimos, por favor, pegue su mentón en su pecho. Entonces ustedes pueden agacharse e inclinar su cabeza, pero ella no puede, entonces solamente llega ahí.
no puede inclinar esto al pecho. Entonces hay una rigidez de nuca o hiperextensión de cuello, ¿no? También en inglés pueden ver, ¿no es cierto?, los mismos síntomas que para que vean. Entonces, esta tríada es del síndrome meningio. Si el paciente no puede doblar no puede inclinar su cabeza, tiene cefalea intensa y tiene fiebre, tienes que estar con barbijo, porque seguro que tiene un síndrome meningio. ¿Por qué se llama síndrome meningio? Porque tú no sabes si es una meningitis por estreptococo neumonía, que ya hemos llevado, porque el estreptococo neumonía, aparte de neumonía, puede producir meningitis. Tú no sabes si es Neisseria meningitidis, cuál de las cepas, la B, la W135, no sabes. Puede producir otras bacterias gram negativas, que ya vamos a ver en próximas clases, Haemophilus influenza tipo B. Puede producir hongos, ¿no es cierto? Por aspiración. Pueden producir virus, diferentes virus. Entonces tú no sabes cuál es el agente patógeno que está acá. Entonces tú anotas o te lo anotan o tú dictaminas síndrome meningio. Si tú tienes un paciente que se sienta en el sillón y que no puede inclinar su cabeza hacia adelante y está con fiebre y está con cefalea intensa, ese paciente está con meningitis, síndrome meningio. Entonces, inmediatamente ese paciente tiene que ser aislado, tomarle una muestra del líquido cefalorraquídeo hasta determinar cuál es el agente, el paciente tiene que estar aislado, así tipo coronavirus, así. Por eso ustedes tienen que tomar en cuenta el principio de universalidad para atender a sus pacientes. ¿No? No porque van a ver bocas, ustedes no van a contaminarse por lo que el paciente tiene. Siempre tienen que estar con barbijo, ¿no es cierto? Y con barbijo bueno, que ahora ya saben que tienen que comprar un barbijo bueno, con guantes, con protector facial obligatorio, no por el coronavirus, sino por reglas internacionales. Barbijo del bueno, gafas protectoras, protector facial y guantes. Así nunca te vas a contaminar de nada, ¿sí? Por favor, tienes que cambiar tus actitudes para mejorar el futuro. Y entonces, ya para terminar, existen otras neiserias, ¿no es cierto?, aparte de la meningitis y de la gonorrea, ¿no?, que se encuentran en fosas nasales, que se encuentran en la orofaringe, ¿no es cierto?, como flora normal y que no causan ninguna patología. La Neisseria lactámica, la Neisseria zika, la Neisseria subflava, la Neisseria cinere, la Neisseria elongata, que son neiserias que se encuentran como flora normal y que no causan. Y a veces cuando hacen un laboratorio y toman una muestra y aparecen diplococos gram negativos, uno se asusta, pero si no hay síntomas, entonces generalmente son neiserias de la flora normal, ¿no? En otra ocasión hablaremos de la Moraxella catarrhalis, antes llamada Brahmanella catarrhalis, que también tiene su patología y tiene la misma morfología. Bueno, entonces para terminar, ¿no es cierto? No hay que renegar como esta Neisseria, sino que hay que ser una Neisseria intelectual. Hasta la próxima y muchas gracias.